Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión con nosotros. Hoy vamos a profundizar en las consecuencias políticas de la tormenta Dana en Valencia. Uf, sí, la Dana. Tenemos un extracto de un podcast de Noticias Español que plantea algunas preguntas bastante incómodas, ¿no? Sobre cómo se está utilizando esta tragedia. Sí. Se está hablando mucho de un posible juego de culpas y de cómo se está utilizando esta situación para impulsar agendas. Lo que más me impactó a mí fue la frase presupuestos o damnificados. Fuerte. Suena muy fuerte. ¿De verdad el gobierno estaría condicionando la ayuda a la aprobación de los presupuestos? Pues la gente sugiere eso, sí. Básicamente los presupuestos generales del Estado son el plan financiero anual del gobierno, y es ahí donde se decide cómo se gasta el dinero público, incluyendo los fondos para desastres naturales. Entiendo. Entonces, lo que dice la fuente es que el gobierno estaría usando esta necesidad urgente, ¿no? De ayuda en Valencia como palanca para conseguir la aprobación de sus planes. Exactamente. Y esto plantea serias dudas éticas. ¿No crees? ¿Es justo utilizar el sufrimiento de la gente para obtener rédito político? No, desde luego que no. Y lo que es más preocupante es que la fuente también duda de que la ayuda llegue a los valencianos, incluso si se aprueban los presupuestos. Sí, mencionan casos como los retrasos en el ingreso mínimo vital, las ayudas a la dependencia, como ejemplos de la poca fiabilidad del gobierno a la hora de cumplir sus promesas. O sea que incluso si se aprueban los presupuestos, no hay garantía de que el dinero llegue a quienes realmente lo necesitan. Esa es la crítica que plantea la fuente. Y esto, por supuesto, alimenta la desconfianza de la gente hacia la clase política. Y hablando de desconfianza, la fuente también afirma que la tragedia se está utilizando para impulsar la agenda climática, ¿no? Y remodelar la sociedad europea. Es un punto interesante, sí. La agenda climática se refiere a todas las medidas que buscan combatir el cambio climático. Y la fuente sugiere que se está aprovechando la catástrofe de Valencia para promover esta agenda. Aunque eso signifique silenciar las voces críticas. ¿Y qué implica remodelar la sociedad? ¿A qué tipo de cambios se refiere la fuente? Hablan de una transformación profunda, que iría desde la transición energética hasta la forma en que consumimos y vivimos. Básicamente lo que argumenta la fuente es que se está utilizando la tragedia para acelerar una transformación social que, según ellos, no cuenta con el consenso de la gente. Es como si se estuviera usando el miedo, ¿no? Y la conmoción para justificar medidas drásticas sin un debate público adecuado. Esa es la crítica que plantea la fuente. Y aunque el objetivo de luchar contra el cambio climático sea loable, utilizar una tragedia para imponer una agenda política puede ser contraproducente. Claro, porque podría generar rechazo y polarización, ¿no? En lugar de unir a la sociedad para enfrentar el desafío del cambio climático. Exactamente. Si la gente percibe que se está utilizando la tragedia para manipularlos, la resistencia a la agenda climática podría aumentar. Y hablando de manipulación, la fuente menciona unas supuestas notas filtradas, ¿no? De una reunión del Ministerio de Igualdad, donde se habla de gestionar política e ideológicamente la catástrofe. Sí. ¿Qué significa esto? ¿A qué tipo de estrategia se refiere? Pues la fuente habla de un intento de controlar el relato de la tragedia para obtener un beneficio político. Describen 4 mensajes clave que se estarían utilizando. ¿Cuáles son? Me interesa. En primer lugar, se estaría culpando a cualquiera que cuestione la idea de que la actividad humana es la principal causa del cambio climático. O sea, se está intentando silenciar cualquier debate, ¿no? Sobre las causas del cambio climático, Ajá, presentando una sola teoría como dogma incuestionable. exactamente. La fuente argumenta que se está utilizando la tragedia para callar cualquier voz crítica que se atreva a cuestionar la versión oficial. Los otros 3 mensajes, ¿cuáles serían? El segundo mensaje busca convencer a la gente de que es necesario subir los impuestos para cubrir los gastos de la catástrofe. Claro, la tragedia se convierte en una excusa para subir los impuestos. Exactamente. Y la fuente argumenta que esto es una falacia, ya que el gobierno ya tiene recursos suficientes para ayudar a los damnificados. Pero claro, si se genera una sensación de emergencia, ¿no? Es más fácil que la gente acepte pagar más impuestos. Esa es la estrategia. Crear un problema para luego ofrecer la solución que más te conviene. Y el tercer mensaje. El tercer mensaje busca desviar la atención de la responsabilidad del gobierno, culpando a la oposición o a otros actores. Es decir, convertir la tragedia en un arma arrojadiza contra sus adversarios políticos. Exactamente. Bien. Se les acusa de ser desinformadores, irresponsables o incluso enemigos del pueblo. Cualquier crítica al gobierno se presenta como un ataque a la unidad nacional. Y el cuarto mensaje. El cuarto mensaje busca mantener la imagen del gobierno, a pesar de los posibles errores en la gestión de la catástrofe. Es decir, se utiliza la propaganda, ¿no?
para proteger al gobierno de las críticas y evitar que se cuestione su legitimidad. Exacto. Se apela al patriotismo, a la unidad nacional, a la necesidad de cerrar filas en torno al gobierno en momentos difíciles. Es un panorama bastante preocupante. Parece que la tragedia de Valencia se está utilizando para promover agendas políticas e ideológicas, en lugar de centrarse en ayudar a las víctimas. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para no caer en la manipulación? Es crucial que seamos conscientes de estas estrategias, ¿no? De manipulación. Debemos analizar la información de forma crítica, contrastar las fuentes, buscar diferentes perspectivas y no creer todo lo que nos dice. Es importante no dejarse llevar por las emociones y ser capaces de discernir entre la información veraz y la propaganda. Exactamente. Y para eso es fundamental desarrollar un espíritu crítico, cuestionar todo lo que leemos, vemos o escuchamos y no dar nada por sentado. Y hablando de las víctimas, la fuente nos recuerda que los verdaderos perjudicados de esta tragedia son los ciudadanos de Valencia. Sí, es importante no perder de vista el sufrimiento humano que hay detrás de esta catástrofe. La fuente habla de posibles negligencias por parte del gobierno que podrían haber agravado el impacto del desastre. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre eso? Mencionan la demolición de presas, que podrían haber mitigado las inundaciones, la falta de inversión en infraestructuras, las advertencias ignoradas sobre el riesgo de lluvias torrenciales. O sea, que se podrían haber tomado medidas para prevenir o al menos reducir el impacto de la tormenta. Esa es la tesis que plantea la fuente. Y si esto se confirma, la responsabilidad del gobierno sería aún mayor. Claro, porque no solo se trata de la gestión de la crisis después del desastre, sino también de las medidas que se tomaron o no se tomaron para prevenirlo. Exactamente. Y esto nos lleva a la pregunta de si se aprendió algo de las tragedias anteriores y se han implementado medidas para evitar que una catástrofe similar vuelva a ocurrir. Es decir, si realmente se está trabajando para proteger a la población de futuros desastres naturales. La fuente también menciona el concepto de Build Back Better, que se está utilizando para justificar la reconstrucción de Valencia. ¿En qué consiste este concepto? Build Back Better o reconstruir mejor es una idea que se popularizó después del tsunami del Océano Índico en 2004. Básicamente se trata de aprovechar la reconstrucción para crear infraestructuras más resilientes, sostenibles e inclusivas. No se trata solo de reconstruir lo que se ha perdido, sino de hacerlo mejor y estar más preparados para el futuro. En el caso de Valencia, ¿cómo se está aplicando este concepto? Se habla de utilizarlo para impulsar la agenda climática y crear una ciudad más verde y sostenible. Se menciona, por ejemplo, la inversión en energías renovables, transporte público y la construcción de edificios más eficientes energéticamente. Suena bien en teoría, pero la fuente también expresa preocupación sobre cómo se está gestionando este proceso. Sí, la fuente critica que se esté utilizando el Build Back Better como una excusa para imponer una agenda ideológica sin el consenso de la población. Argumentan que se está decidiendo desde arriba sin tener en cuenta las necesidades reales de la gente. Y mencionan a Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, y su papel en el Banco Europeo de Inversiones. Exacto. La fuente critica que se esté utilizando el Banco Europeo de Inversiones para financiar la reconstrucción de Valencia bajo el concepto de Build Back Better. Argumentan que esto es una forma de imponer un modelo de sociedad que no ha sido elegido democráticamente. Es decir, que se estaría utilizando la tragedia para remodelar la sociedad según una visión preconcebida en lugar de atender a las necesidades reales de la gente. Esa es la crítica que se hace. Se argumenta que en lugar de centrarse en la ayuda humanitaria y la reconstrucción de las infraestructuras dañadas, se está priorizando la imposición de un modelo ideológico. Y todo esto mientras los verdaderos afectados, los ciudadanos de Valencia, siguen sufriendo las consecuencias del desastre. Así es, la fuente denuncia que se está dando prioridad a la propaganda y a los intereses políticos, mientras que las necesidades reales de la gente quedan en segundo plano. La reconstrucción debería ser un proceso transparente y participativo donde se escuchen las voces de los valencianos. Claro, porque al final son ellos quienes van a vivir en la ciudad que se reconstruye. Exactamente, la reconstrucción de Valencia debería ser una oportunidad para mejorar la vida de las personas, no para imponer una agenda ideológica desde arriba. ¿Y qué podemos hacer como ciudadanos para asegurarnos de que la reconstrucción se haga de forma transparente y participativa? Es fundamental que nos mantengamos informados, que participemos en el debate público y que exijamos a nuestros representantes que rindan cuentas. También es importante que apoyemos a las organizaciones que están trabajando sobre el terreno para ayudar a los damnificados. Es decir, que no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que otros resuelvan el problema. Exactamente, la reconstrucción de Valencia es un asunto que nos concierne a todos y debemos involucrarnos para asegurarnos de que se hace de la mejor manera posible. Y hablando de la información, ¿cómo podemos estar seguros de que la información que recibimos sobre la Dana y sus consecuencias es veraz y no está manipulada? Vivimos en un mundo en el que la información se manipula con mucha facilidad.
Es importante ser críticos con la información que consumimos, contrastar las fuentes, buscar diferentes puntos de vista y no creernos todo lo que nos dicen. ¿Algún consejo concreto para ser más críticos con la información? Presta atención a la fuente de la información. Es una fuente fiable y objetiva. Busca información en diferentes medios de comunicación para contrastar las versiones. Fíjate en el lenguaje que se utiliza. Se utilizan palabras emocionales o exageradas para manipular tus sentimientos. Y sobre todo, no te quedes solo con la información que te llega a través de las redes sociales. Busca información en medios de comunicación serios y con trayectoria. Es importante ser conscientes de que todos tenemos sesgos y que la información que consumimos puede estar reforzando esos sesgos. Exacto. Es importante ser conscientes de nuestros propios prejuicios para poder analizar información de forma más objetiva. En definitiva, ser ciudadanos informados y críticos es fundamental para evitar la manipulación. Totalmente de acuerdo, la información es poder. Y solo si estamos bien informados podremos tomar decisiones libres y responsables. Y hablando de responsabilidad, la fuente también señala posibles negligencias por parte del gobierno en la gestión de la catástrofe. ¿Podrías recordarnos cuáles son esas posibles negligencias? La fuente menciona la demolición de presas que podrían haber mitigado las inundaciones, la falta de inversión en infraestructuras para prevenir este tipo de desastres y las advertencias ignoradas sobre el riesgo de lluvias torrenciales. Es decir, que se podrían haber tomado medidas preventivas para minimizar el impacto de la dana. Esa es la tesis que plantea la fuente. Argumentan que si se hubieran tomado las medidas adecuadas, las consecuencias de la tormenta no habían sido tan graves. Y eso nos lleva a la pregunta de si se están investigando estas posibles negligencias. La fuente critica que no se está haciendo una investigación independiente y transparente para determinar las responsabilidades políticas en la gestión de la catástrofe. Es decir, que no se está buscando la verdad sobre lo sucedido. Exacto. La fuente denuncia que se está intentando ocultar la información y proteger a los responsables políticos de las consecuencias de sus actos. Y esto nos lleva de nuevo al tema de la transparencia. Sí, la transparencia es fundamental para que la ciudadanía pueda confiar en sus instituciones. Si no se investiga lo sucedido y se depuran responsabilidades, la desconfianza en el gobierno seguirá aumentando. Exactamente. La falta de transparencia solo alimenta la especulación y la desconfianza. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para exigir transparencia a nuestros gobernantes? Podemos exigir a nuestros representantes que rindan cuentas, participar en el debate público, hacer preguntas, denunciar las irregularidades que veamos y apoyar a las organizaciones que luchan por la transparencia y la rendición de cuentas. Es importante que la ciudadanía se involucre y que no se quede de brazos cruzados esperando que otros resuelvan el problema. Totalmente de acuerdo, la participación ciudadana es fundamental para construir una sociedad más justa, transparente y democrática. La tragedia de la Dana nos ha mostrado la vulnerabilidad de nuestra sociedad ante los desastres naturales, pero también nos ha recordado la importancia de la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. Exacto, y nos ha mostrado la importancia de estar bien informados y de ser críticos con la información que consumimos. De que solo así podremos tomar decisiones libres y responsables. Exactamente, y solo así podremos construir un futuro más justo y sostenible para todos. Y volviendo al tema de la reconstrucción, la fuente plantea una pregunta bastante inquietante. ¿Te refieres a la crítica sobre cómo se está utilizando la tragedia para imponer una agenda ideológica bajo el lema de reconstruir mejor? Exactamente. Argumentan que el concepto de Build Back Better se está utilizando como una excusa, ¿no? Para imponer un modelo de sociedad que no necesariamente es el que la gente quiere. O sea que se estaría aprovechando la situación para remodelar la sociedad según una visión preconcebida, en lugar de atender a las necesidades reales de la gente. Esa es la crítica que se hace. Y es importante que seamos conscientes de este tipo de estrategias, para no dejarnos manipular. La reconstrucción debe ser un proceso que involucre a toda la sociedad, no solo a unos pocos. Y en este proceso es fundamental que la información fluya libremente, ¿no? Y que se escuchen todas las voces. Totalmente de acuerdo. La reconstrucción de Valencia debería ser una oportunidad para que la ciudad se recupere, prospere, teniendo en cuenta las necesidades y los deseos de sus habitantes. En resumen, la tragedia de la Dana nos deja muchas lecciones que aprender. Sin duda. Nos recuerda la importancia de la solidaridad, la responsabilidad, la transparencia y la participación ciudadana. Y sobre todo nos recuerda que no debemos permitir que se utilice el dolor y el sufrimiento de las personas para promover agendas políticas o ideológicas. Exacto. Al final, lo que realmente importa es ayudar a quienes más lo necesitan y construir un mundo mejor para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que les haya dado que pensar. Y les anima a seguir investigando sobre la tormenta Dana, su impacto en Valencia y las respuestas políticas. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Recuerden, la información es poder. No se dejen manipular.
investiguen, cuestionen y formen su propia opinión. Pues hasta la próxima.